La situación del agua en El Salvador es crítica. Demandamos una enorme cantidad de agua para consumo y para nuestras actividades comerciales e industriales, pero la estamos regresando al medio ambiente sin tratamiento, contaminada muchas veces con sustancias poco o no biodegradables que abruman completamente la capacidad de depuración natural de nuestros cuerpos receptores de agua y de nuestros suelos, dañándolos irreparablemente. Además del daño al medio ambiente, las empresas y comercios que vierten sus aguas sin tratamiento corren el peligro de ser sancionados por las autoridades, llegando en algunos casos a denegárseles el permiso a seguir operando. Para evitar estos problemas, muchas empresas buscan invertir en sistemas de tratamiento de agua para descontaminar sus descargas a niveles dentro de las normas designadas por las autoridades del país, pero deben ser cautelosas en elegir muy bien el tipo de tratamiento adecuado para sus aguas residuales en específico, ya que cada tipo de contaminación tiene una óptima manera de ser tratada y no existe una solución universal para todos los casos. En particular, se debe recalcar que hay muchos tipos de contaminantes que son altamente resistentes a los procesos de descontaminación biológica, tales como los lodos activados o como los sistemas sépticos. Entre estos contaminantes se encuentran por un lado los metales pesados y por otro los derivados del petróleo, pesticidas, venenos, medicamentos, tintas y colorantes, entre otros, todos derivados de actividades industriales como el refinado de combustibles, extracción minera, fabricación de farmacéuticos, producción agrícola, coloración de textiles, etc. Todos estos contaminantes son conocidos como recalcitrantes y se caracterizan por estar compuestos por moléculas orgánicas complejas con anillos aromáticos, así como dobles y triples enlaces. A los microorganismos de un proceso biológico les resulta extremadamente difícil digerir y biodegradar estas moléculas, ya que sus enlaces son muy fuertes y estables químicamente hablando. En el mejor de los casos, logran hacer la digestión, pero en un lapso demasiado largo de tiempo, medido en días o semanas enteras, y necesitando muchísimo espacio, del cual muchos negocios no disponen. En el peor de los casos, como el de los hidrocarburos tales como el fuel oil y la gasolina, los procesos biológicos prácticamente no tienen efecto alguno. En este caso estamos observando una muestra de agua con un tipo de contaminación pobremente biodegradable y con la dificultad adicional que contiene cierta cantidad de cianuro, el cual es un veneno potente que está compuesto por átomos de carbón unidos a átomos de nitrógeno por triples enlaces. Tratar estas aguas en particular con lodos activados o con sistemas sépticos es posible, pero sería muy ineficiente en cuanto al espacio y tiempo requeridos, así como en cuanto a los costos operativos y en cuanto a la cantidad de lodos generados. Es mucho más efectivo, tanto desde el punto de vista técnico como económico, tratar estas aguas por medio de procesos físico-químicos. Este tipo de procesos involucra el uso de reactivos químicos para remover los contaminantes del agua. Entre las grandes ventajas de este tipo de procesos es que funcionan en muy poco tiempo, medido en minutos, y que toman muy poco espacio. Al agregar los reactivos químicos apropiados, podemos observar cómo se empieza a aglomerar la contaminación. Después de unos minutos, podemos ver que el contenido del vaso se ha empezado a dividir en dos fases distintas. Por un lado, el agua relativamente limpia y por otro lado, una gran cantidad de sólidos suspendidos. Después de agregar un reactivo más, podemos ver cómo los sólidos se han agrumado fuertemente, formando lo que se conoce como un precipitado, e yéndose rápidamente al fondo del vaso. La separación del precipitado y el agua es relativamente sencilla, pudiendo llevarse a cabo con una filtración simple. Se puede apreciar cómo el agua queda de mucho mejor calidad que como estaba originalmente, casi sin turbidez y con un carácter cristalino, a pesar de su color amarillo. En total, el procedimiento para tratar este tipo de agua residual tomó cerca de 15 minutos. Pero a pesar que logramos mejorar la calidad del agua notable y eficazmente con esta metodología, hacemos notar que los procedimientos físico-químicos comúnmente utilizados también tienen limitaciones. Para empezar, no logran remover la contaminación disuelta en el agua, sino que solamente la que se encuentra suspendida e insoluble.
Crucialmente, no alteran la estructura química de las moléculas orgánicas disueltas que permanecen en el agua. Por lo tanto, la contaminación del agua no necesariamente perderá su carácter recalcitrante y en dado caso siempre supondrá un problema por si se necesita hacer un tratamiento biológico posterior para completar su depuración. En este caso, por ejemplo, solo se logró remover el cianuro que se encontraba acoplado como grupo funcional en moléculas insolubles, pero no el que estaba solubilizado como ácido cianhídrico. El cianuro en esta forma permanece en el agua intacto, junto con muchas otras moléculas orgánicas solubilizadas que no se lograron remover. Desde mediados del 2016 hemos invertido fuertemente en investigar y desarrollar un nuevo tipo de proceso físico-químico que pueda superar estas limitaciones para poder darle una solución a las empresas con aguas recalcitrantes y difíciles de descontaminar. El resultado de nuestros esfuerzos es el proceso Hydropur CX, un tratamiento físico-químico de nueva generación que ataca agresiva e indiscriminadamente la contaminación en el agua, ya sea que esté suspendida o solubilizada. El reactivo principal del proceso rompe las moléculas orgánicas complejas que contienen anillos aromáticos o dobles y triples enlaces y las convierte progresivamente en moléculas más sencillas, hasta que se transformen en dióxido de carbono y agua. Todo esto lo logra en un lapso de tiempo de entre 20 a 30 minutos y en muy poco espacio. Observamos que el agua, que a pesar de su color se veía bastante cristalina, empieza a producir de nuevo turbidez. Este cambio indica que el reactivo está atacando la contaminación solubilizada, desquebrajándola, ocasionando que una parte de ella se convierta en moléculas insolubles. Es preciso mencionar en este momento que el Hydropur CX mantiene la capacidad de coagulación de los procesos físico-químicos típicamente utilizados. La acción coagulante del reactivo inmediatamente captura las nuevas moléculas insolubles y las agruma en coágulos, tal y como sucedió en la reacción físico-química anterior. La otra parte de la contaminación es degradada hasta que se convierte en dióxido de carbono y agua. Es un poco difícil verlo en el video, pero en este momento se puede apreciar un gran burbujeo en el vaso, producto de todo el dióxido de carbono generado escapando del agua. Al agregar dos reactivos más, vemos cómo se forman grumos grandes de materia orgánica y se separan del agua, similarmente al proceso físico-químico tradicional. Ahora sí se puede apreciar bien el burbujeo de dióxido de carbono, que es tan intenso que hasta levanta momentáneamente el lodo precipitado. El precipitado en sí es fácilmente filtrable, por lo que su separación del agua es muy sencilla. También es notoria la pérdida de color del agua, aunque se logrará apreciar mejor cuando se haya removido el precipitado. Vemos que el agua queda completamente cristalina y, a diferencia del tratamiento físico-químico tradicional, queda completamente incolora. En este caso, las moléculas de cianuro presentes en el agua sufrieron uno de dos destinos. Fueron desquebrajadas hasta convertirse en dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso, o formaron complejos moleculares insolubles con el reactivo principal utilizado, aglomerándose con las otras moléculas insolubles y pasando a formar parte del precipitado que se separa del agua. El agua finalmente queda libre de cianuro. En este y en varios otros casos, el agua queda apta para reutilización en servicios diversos en la misma empresa. ¿Qué tan lejos llega el proceso de degradación de la materia orgánica recalcitrante en el proceso Hydropur CX? Depende de la dosis del reactivo, así como de la recalcitrancia del agua. Dependiendo de la dosis, se pueden llevar las aguas residuales a niveles de contaminación muy por debajo de las normas de descarga exigidas para cada caso. El Hydropur CX desquebraja la materia orgánica en moléculas simples, las cuales pueden ser digeridas fácilmente por los microorganismos en un tratamiento biológico posterior. Es decir, tratar el agua con el proceso Hydropur CX, además de removerle bastante contaminación en términos absolutos, la hace más biodegradable. Como resultado, obtenemos una enorme flexibilidad para diseñar un tren de tratamiento del agua que responda óptimamente a las circunstancias de espacio disponible, nivel requerido de descontaminación y costo de operación de cada empresa en particular. Podemos combinar un tratamiento físico-químico tradicional con el Hydropur CX,
para que el primero remueva la contaminación suspendida y que el segundo ataque exclusivamente la contaminación disuelta. O bien podemos combinar un tratamiento parcial mediante el Hidropur CX con un tratamiento biológico posterior también parcial, para obtener un buen compromiso entre costo de operación y espacio y tiempo utilizado. Incluso podemos combinar los tres procedimientos en secuencia. El proceso Hidropur CX también cuenta con la capacidad para hacer precipitar algunos metales pesados que los procesos físico-químicos tradicionales no logran separar, todo de una manera más sencilla y económica que con soluciones como las resinas de intercambio iónico. El proceso remueve efectivamente metales tales como el plomo, cadmio, cromo y arsénico. Si en su empresa tienen aguas residuales difíciles de tratar, llámenos o escríbanos a los números y correos en pantalla para coordinar una reunión. Podemos visitar sus instalaciones y hacer un diagnóstico de sus aguas, para constatar si el Hidropur CX es un procedimiento adecuado para solucionar su caso. Así podremos diseñar una solución completamente personalizada